Hola, bienvenidos al vuelo de la libélula. Un saludo a todos, como siempre les doy la bienvenida y con mucha gratitud por acompañarnos cada semana en nuestro programa. Recuerden que nuestra libélula nos inspira a superar situaciones de duelo o tal vez situaciones de soledad o de depresión. Como muchos de ustedes ya saben, el duelo se da por pérdida de un ser querido, tal vez por terminar una relación de pareja, también por temas económicos. Y hay una situación que no hemos abordado, que es el tema laboral. ¿Qué pasa con el mundo laboral? ¿Qué pasa con estas situaciones que finalmente debemos levantarnos todos los días a trabajar, independiente que estemos pasando por una situación difícil o que estemos en un buen momento, pero finalmente hay que hacerlo? ¿Y qué pasa, no? Cuando todos los días nos levantamos, nos vamos a trabajar, cuando finalmente llegamos a casa a cumplir con otras responsabilidades de hijos, de hogar. Entonces, pues lo pensamos. Yo quiero recordar a una persona que realmente me inspiró a mí particularmente en la vida laboral, cuando llegué acá a Bogotá a empezar a trabajar, venir de una ciudad pequeña, de un espacio tranquilo y llegar a este mundo totalmente diferente. Mi tía Hilda Pineda, quien hace un año partió y que realmente inspiró a toda la familia a tener una disciplina, a tener constancia en su trabajo, a ser organizados, eficientes. Creo que es una persona que todos recordamos porque realmente nos dejó un mensaje muy bonito. Y hoy, para abordar este tema, tenemos un invitado con mucha experiencia en el tema laboral. Exactamente, es Santiago Rojas Pérez. Santiago, de profesión, es administrador de empresas, es coach ejecutivo certificado por TISOP de España. Actualmente cursa una maestría en dirección de recursos humanos, en desarrollo de talento humano. Es experto en dinámicas de grupo, en liderazgo, en equipos de alto rendimiento. También es facilitador y desde su empresa, desde su, digamos, organización particular, Talentum, ha venido acompañando a empresas, digamos, un poco más del sector agroindustrial, pero también en diferentes áreas. Entonces, bienvenido, Santiago, al vuelo de la libélula. Gracias, Liliana. Es un honor para mí participar en uno de tus exitosos programas y aportar algo para el bienestar de las personas. Gracias, Santiago. Seguramente así va a ser. Vamos a compartir estos minutos y realmente la intención es dejar un mensaje pues a las personas que en este momento están conectadas con nuestro programa. Y comentábamos una frase que querías que mencionáramos al inicio del programa. Voy a leerla para que de pronto sea como este momento, esta apertura pues de la temática que vamos a tratar hoy. Dice: no hay inteligencia que no sepa lo que los árboles son y lo que ellos dan. Tampoco hay inteligencia que no se abra y se ilumine mejor bajo la sombra protectora de un árbol. Esta frase es de Monseñor Luis Pérez Hernández. ¿Por qué esta frase te llama tanto la atención, Santiago? Liliana, es una frase que escribió Monseñor Luis Pérez en su libro Elogio al Árbol. Y esa frase me marcó mucho. De hecho, en mi tesis se la dediqué a él. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto con el duelo, con la soledad o con la depresión? Porque cada vez más comprende uno que la naturaleza y los seres humanos y los seres vivientes estamos interrelacionados. Y el árbol para mí es un símbolo de belleza, de aporte, por supuesto, a la naturaleza, pero significa para mí el valor de la paciencia. Un árbol donde se siembre, ahí se queda. Él no puede desplazarse y tiene que soportar todo lo que le ocurra en ese sitio. Puede recibir el sol, el cual aprovecha su energía, pero pueden venir las tormentas y soportarlas, o las sequías, o la mano amiga que lo abona, o la mano que lo tala. Entonces, a partir del árbol he entendido que
puede haber muchas cosas que hacen que uno se inspire y tome el valor de la paciencia como algo clave para poder fortalecerse, para poder sentirse más apegado a un fin. Recordemos que el árbol tiene pues en su estructura varias cosas, y primero son pues la semilla, como nosotros, nace de una semilla, por ejemplo la de la mostaza, que es sumamente pequeña como planta, o la de un árbol como un eucalipto que puede medir 30 metros y es minúscula. La semilla, claro, entonces diminuta. De ahí comienza todo para entender que de una parte tan pequeña como fuimos nosotros antes del momento de la gestación, fuimos una pequeña semilla, de ahí comenzamos todo un proceso hasta nacer. Y el árbol, en su momento que nace en la tierra, comienza ¿por qué? Por irradiar raíces, echar raíces, y por desarrollarse en su tallo y en su fuste. Entonces de ahí dices tú que de pronto tuviste esa inspiración para dedicarte mejor a esa área de administración de empresa, claro, de empresas que tiene que ver con talento humano. Entonces, ¿cómo surge esa iniciativa de talento, o en qué momento empiezas a trabajar en desarrollo de talento humano, Santiago? Bueno, pues precisamente en un bosque, curiosamente, pero en una empresa donde he trabajado muchas empresas del sector agroindustrial, y donde estamos rodeados de naturaleza, y por supuesto para que ésta sea productiva pues ha requerido de la mano del hombre. En el caso de familias enteras, o no importa su género, han estado contribuyendo a ese construir de empresa agroindustrial. Entonces, cuando uno comprende que las empresas están formadas por personas que son en su proceso, como estaba explicando el árbol, de gestación, crecimiento, desarrollo, hasta dar un fruto, pues viene lo que hablábamos al principio. Puede haber desde personas que le hacen amable la vida, o personas que se la complican, o no solo personas, situaciones, pero que al final uno tiene que entender que tiene que cumplir su misión. Y di tú que, bueno, digamos que efectivamente tu misión ha sido esa, hacer acompañamiento tanto a ejecutivos como a personal, digamos de nivel operativo, de nivel de apoyo en el desarrollo de su trabajo. Pero para centrarnos un poquito como en la filosofía de nuestro programa, ¿cuáles son las situaciones que tú consideras de duelo en el entorno laboral? ¿Cuáles son como esos momentos donde llevan a crisis, donde ya se requiera tal vez una intervención de un experto en talento humano? Bueno, las crisis son naturales. No podemos pretender que todo va a ser siempre una sola línea recta, y mucho menos cuando entramos a zonas de confort donde creemos que eso no va a cambiar. Precisamente con el símil del árbol entendemos que hay épocas buenas como épocas difíciles, y ahí es donde tenemos que ver qué tantas raíces hemos incorporado en nuestra formación, qué tan claro tenemos el horizonte para poder soportar esas tormentas, esas situaciones difíciles, que generan una gran descomposición a nivel interno emocional. Finalmente, una persona que pierde su puesto, o que se ve en situaciones de bullying, o situaciones de maltrato, situaciones de acoso, hacen que su parte interior, su autoestima se afecte, y eso puede generar un daño fuerte, por supuesto, a ese individuo y a su entorno, porque obviamente el ser, en la mayoría de los casos, está aportando a su familia, tanto esposa, hijos, o a sus parientes, a sus padres, si es una persona soltera, o a él como tal. Finalmente está de por medio, como mencionábamos al comienzo, la estabilidad económica de una familia. Por supuesto. Y entonces, algún caso que de pronto te haya quedado
como un poco sonando, que quieras mencionarnos en este momento, porque definitivamente pues la situación puede ser distinta cuando estamos hablando de un nivel ejecutivo o de un nivel cuando hay un equipo de trabajo muy grande. Tú me decías que hay organizaciones en las que apoyas donde básicamente hay un equipo de 500, 600 personas, entonces esa convivencia, porque finalmente pasamos casi más de la mitad del tiempo en el espacio laboral. Entonces, ¿qué pasa ahí? O de pronto cuéntame un caso que te haya llamado la atención para que haya tenido, digamos, ese acompañamiento, porque surge a partir de una situación de duelo. Claro, pues ha habido múltiples casos y estos hacen que uno entienda que cada vez más debe ser atendido lo más pronto posible, a generarle su acompañamiento a través de coaching, por ejemplo, lo más rápido posible, no solo brindárselo, sino que la persona esté dispuesta a recibirlo, a solicitarlo, comprender que hoy en día es normal que las situaciones cambien, que nada es estable a perpetuidad y que vienen las tormentas. Y las tormentas pueden ser como es una tormenta, en algunos casos simplemente si se es flexible pudo soportarla, y si la tormenta fue tremenda pues hasta lo saca uno del sitio. Claro, han habido casos especialmente de personas que son adultas, ya generación X, que es una generación que ya está madura y que tiene unos compromisos económicos y sociales y familiares importantes y sociales que hacen que se descomponga tremendamente cuando se ve en esta situación. Y ahí, repito, es cuando debe hacer conciencia lo más rápido posible, entender que la realidad es la dueña de la verdad y no pretender mirar qué pasó cuando el pasado ya quedó atrás, y tampoco mirar mucho más del futuro, sino mirar el presente, el ahora, cómo me recompongo, cómo me evalúo y cómo hago conciencia de retomar una nueva fe en mí, porque la persona pierde muchas veces la fe en sí mismo. Y sí, eso se presenta, digamos, con cierta frecuencia cuando efectivamente hay situaciones ajenas al trabajo, ¿cierto? Igual la pérdida de un familiar, el empleado que pues efectivamente perdió a sus padres recientemente, o la persona que tuvo una ruptura con su pareja, pues finalmente eso va a impactar. ¿Cómo tú podrías de pronto, o cómo ya a partir de tu experiencia has acompañado a las personas? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo inicia esa conversación? ¿Cómo son esas etapas de acompañamiento? Pues básicamente, pues aquí hay dos jugadores, el coach y el coachee. El coach es quien hace la sesión y el coachee es quien es la persona con quien se realiza este proceso. Lo primero es reconocer que esto ocurrió, reconocer que hay un dolor, que hay una ira, que hay un desasosiego, que hay un desconcierto, que hay una pena y hasta una vergüenza de reconocer ante sí y a los demás que eso ocurrió. Pero obviamente lo más práctico y lo más sensato es aceptar la realidad con fe, tener fe de que las cosas se pueden arreglar, creer en que es una segunda oportunidad. Y cuando tú me preguntabas un caso concreto, pues el mío, yo pasé por ahí, yo tuve un problema en una época de mi vida en la que por una serie de circunstancias me retiré del cargo que tenía y pensé que el mundo se acababa y estaba a puertas de casarme, faltaban días nomás, entonces no fue tan fácil manejar la situación. ¿Pero fue por una situación ajena o tomaste la decisión? No, fue por una situación ajena, fue una suma de situaciones ajenas que tal vez no supe manejar en su momento, y eso llevaron a que perdiera ese puesto que era sumamente importante, pero que con el tiempo uno descubre que era un llamado a subir a otro nivel, a buscar otro nivel,
y me ocurrió, tuve que hacer una reingeniería de mí mismo, pues tuve que fortalecer mi autoestima, tuve que acudir a la creatividad, no quedarme en un solo plano, sino entender que había otras opciones, pero que esas opciones no me iban a llegar ofrecidas en bandeja. ¿Cuántas quieres? No, había que ir a buscarlas. Yo tenía que crearlas, sí, y buscarlas. Y efectivamente encontré otra opción, nada fácil, en unas circunstancias muy difíciles, de entorno, de país, de complicaciones, que me enseñaron y me llevaron a descubrir cómo, teniendo fe y teniendo creatividad, humildad, escuchar a los demás, escuchar, por eso las sesiones de una buena persona que te oriente, no necesariamente tiene que ser un coach, puede ser un maestro, puede ser una persona espiritual, o un psicólogo, quien quieras, o un buen amigo. Lo importante es que haya la absoluta claridad. Alguien que escucha, alguien que de pronto claro, nos acompaña en ese momento. Claro, y sobre todo reconocer que eso le pasa a cientos de miles y millones de personas diariamente. Eso no es ninguna casualidad o solo a mí me pasó. No, pasa todos los días. Entonces, lo interesante es que lo que viene es el reto para ser cada día mejor, porque esas salidas de las zonas de confort es por algo, es lo que les invita a uno a decir: usted tiene mucho más para dar, usted tiene más talento, usted tiene más capacidad, usted tiene energía, tiene salud, y eso son las cosas que hay que reconocer. Tiene la inteligencia que Dios le dio, tiene la familia que Dios le dio y tiene grandes amigos. Entonces tiene todo para afrontar esa situación y no quedarse en el fango enterrado pensando en que no va a poder salir de esas dificultades. Y ahora que tú lo dices con respecto a diferentes dificultades, hay dos temas que me gustaría como comentar, y uno es pues todo lo que tiene que ver con acoso laboral, y otra situación, por ejemplo, cuando se presentan estos accidentes laborales, estas situaciones donde tal vez una persona joven que aún tiene muchas posibilidades de seguir laborando, y por una situación en que se pueden pensionarlo pues por alguna enfermedad o por invalidez, no sé. Entonces, ¿cómo se manejarían esas situaciones, Santiago? Porque también ese tema de acoso laboral es un hilo muy, muy delgado, ¿no? Entonces, donde uno dice, bueno, ¿hasta dónde está el acoso o hasta dónde realmente es la exigencia del cumplimiento de un contrato? Qué buena pregunta, Liliana. Porque la ley 1010 que te habla del acoso laboral, pues es muy clara en que el acoso debe ser algo que sea cierto, que haya testigos, que no sea una oportunidad de aprovechar para decir: es que a mí me están acosando, porque la ley no lo establece de esa manera. Eso usted tiene que demostrar, y si no es cierto también es sancionado y multado. Entonces hay que entender que esta ley se hizo es para beneficiar a las personas que están siendo acosadas, pero que de verdad está sucediendo, no armar películas, como un poco esas historias que no tienen fundamento, que ha ocurrido. El acoso laboral es algo dañino, por supuesto, pero pienso que cada día las personas han evolucionado enormemente en entender que tienen derechos, pero también tienen deberes. Sí, a veces nos quedamos un poco en los derechos. Claro, ese es el gran problema, Liliana. Creemos que tengo que tengo derecho a A, B, C, D, y en la medida en que no los equilibre con mis deberes, entonces se crea esa línea delgada que tú estás diciendo, en que si a la persona se le exige que cumpla, no es que me está acosando, no, es que hay un compromiso previo. Por eso hay un proceso de selección, fidelización, reclutamiento, y en el que tú das tu palabra, firmas un contrato laboral y comienzas a ejercer y a ejecutar para lo que se te está retribuyendo de dinero. Ahora, hay un contrato psicológico también, que no solamente
se queda a laborar, sino es que está esperando esa persona encontrar el trabajo para que se sienta emocionalmente a gusto, que se sienta que está creciendo, que se sienta que tiene oportunidades, que se sienta que vale la pena hacer lo que está haciendo y que está contribuyendo. El problema ahí también es una línea delgada en el sentido de que las personas creen que porque ya se contrataron entran a un estado en el que hacen lo mínimo. Hay cierta tranquilidad y tristemente hacen no mucho, no hacen un esfuerzo, no dan lo mejor de sí. Eso lo ves, digamos, con frecuencia sí. en tus visitas más de auditorías. Claro, depende mucho de la cultura empresarial y depende mucho del clima organizacional, pero también, por supuesto, depende del individuo, qué tan honesto es consigo mismo y con su empresa. Con ese vínculo que tiene con la empresa. Y en el otro caso que te comentaba, Santiago, entonces pensemos en esa situación de invalidez, en esa situación donde la persona ya no puede retomar sus labores, y que pasa mucho en empresas industriales, en fin, en muchas situaciones, ¿no? Sí. En construcción, sí. en muchas áreas. Claro, empecemos, Liliana, por reconocer que Colombia ha ido mejorando un poco en el tema de la seguridad industrial. Falta muchísimo, pero hemos mejorado y vamos bien encaminados. El problema es que hay una cultura difícil de permear con el tema de la protección, y somos como somos los colombianos, muy creativos, muy recursivos, muy individualistas. Creemos que eso a mí nunca me va a pasar y que eso para mí no es necesario y que esas gafas no las necesito y que ese casco para qué si me incomoda, o las gafas se me empañan, etcétera. Una serie de protectores que son los EPPs, que son diseñados precisamente para una mejor condición, para afrontar mejor lo que llamamos pues gestión del riesgo. Claro, entonces se viene otro conflicto, pero usted tuvo el accidente y no tenía los elementos que se le habían otorgado. Viene el conflicto tanto para el empleado como para el empleador. Claro, que hay de dos lados. Sí. Hay quien otorga los elementos y no los usa, y hay quien no los otorga y pretende que no ocurra nada. Entonces yo creo que es un tema de conciencia, es decir, bueno, yo soy un ser humano que requiere una protección de mis facultades intelectuales como físicas. Cuando no uso esas protecciones, pues obviamente estoy a puertas de un accidente que puede terminar siendo una lesión permanente y un problema de conflicto laboral. También ahí, Liliana, para rematar ese punto, aún no se lo deseo a nadie, no quisiera para nadie eso, porque es un desgaste para la persona, como para la empresa, como para el país, esa pérdida de ese funcionario que queda con alguna lesión significativa. También volvemos al tema de duelo, pero que hay que enfocarlo de otra manera, porque hoy hay muchas más oportunidades gracias a la tecnología que se puede aprovechar a esa persona, aún teniendo una discapacidad seria. Puedo seguir adelante. Trabajar en otros lugares, y también es un poco de responsabilidad social, y que muchas empresas con ese enfoque han contratado pues digamos también a otras personas que tienen algún tipo de dificultad, Santiago. Y ya para ir como cerrando un poco, sí me gustaría que me contaras como 3 situaciones, así que sean las más frecuentes de duelo que tú has visto en todas las organizaciones que has visitado. Bueno, situaciones de duelo, bueno, básicamente arrancan por la persona que pierde su trabajo, es cabeza de familia, madre cabeza de familia, y eso genera, por supuesto, un gran impacto y una situación de nervios muy alta, porque depende su familia, sus hijos de esa situación, de tener una obesidad. Pero la verdad, la mayoría de veces lo que descubro, y es algo interesante a nivel de Colombia, es que somos muy recursivos, y sí, eso ayuda enormemente. Así sea una cosa difícil, cualquier pérdida de una actividad constante, regulada, que producía beneficio, pues va a ser impactante.
pero claro. el colombiano es muy recursivo. Entonces tenemos ahí la madre cabeza de familia, Correcto. obviamente, tema Sí. complicado. Sí. ¿Cuál sería como otra situación, Santiago? Bueno, hay otra que es muy dolorosa y son altos ejecutivos que llegan a un punto de madurez profesional en que, aunque están aportando, las empresas a veces deciden cambiarlo por alguien que cueste menos. Y eso es una realidad. Entonces, lo mismo, hay que estar preparados para afrontar esa situación, reconocer que su tiempo terminó por A, B o C, la razón. Muchas veces la empresa tiene que recortar buscar costos nuevos horizontes. y lo lleva a esa situación, pero no por eso quiere decir que la persona pierda su conocimiento, que es lo único que uno no pierde, si lo ha adquirido, ya sea por estudio o por experiencia, y debe echar mano, volvemos como el árbol, a sus raíces, a su formación, a su carácter, a sus competencias y a su creatividad. Ese es el mayor recurso. Claro que sí. Y otra situación, digamos, ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, Santiago. Pues digamos que hoy en día la vería desde el punto de vista de los jóvenes que están ingresando al trabajo, que curiosamente no se comprometen a fondo. Entonces, al no comprometerse a fondo, pues prácticamente están poniendo en juego su estabilidad para ellos como profesionales y para la empresa. Entonces sí me llama mucho la atención, me refiero a los millennials, que es una generación sumamente inteligente y con una capacidad tremenda de manejar los medios, la tecnología, sí, la informática, son veloces. Pero ellos también generan situaciones de pérdida laboral porque al no comprometerse al 100%, sino tomarlo como algo un poco momentáneo, porque el promedio de duración de un millennial en el trabajo es de 8 meses. Es muy corto. Es muy corto. Entonces la empresa dice, le invierto, lo formo, pero cuando sí, cierra el proceso, está buscando otra posibilidad pues de trabajo. Claro. Entonces se genera un duelo para ambos. Sí. Entonces pensaría que ese es el último duelo que se está viendo día a día. Ok, Santiago, pues muchas gracias. Estás cordialmente invitado para nuestro próximo programa para que continuemos pues con esta conversación, porque realmente nos has dejado temas bien importantes que nos aportan, ¿no? Como coincides con muchos de nuestros invitados, que siempre hay que tener fe en que las cosas se pueden mejorar, ¿cierto? Claro. Es fundamental. Creo que ese sería el mensaje como el árbol. Después comenzamos la charla, que no pierde la fe en que el sol volverá a alumbrar. Qué bonito. Tener creatividad, y aquí es importante, creo que esa es innata en los colombianos, pero a veces se nos olvida, ¿no? Esa creatividad existe. Y también un poco de humildad al reconocer cuando cometemos un error, ¿cierto? Porque a veces pretendemos tener la razón, nos falta humildad para reconocer, y más en el entorno laboral donde nos consideramos pares con las personas que están en este espacio que compartimos. Y finalmente, pues que siempre hay oportunidades de crecer, sea en el entorno laboral o si nos desvinculamos de una empresa, pues también hay oportunidades de crecer, de aprender y de generar pues nuevas ideas y nuevas propuestas que finalmente nos aporten, pero pues que también aporten al país, que esa es nuestra intención. Muchas gracias de nuevo, Santiago. Con mucho gusto. A ustedes muchas gracias por estar conectados con nuestro programa. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, pueden hacerlo a través del correo vuelibelula@gmail.com. Les deseo un feliz día.